Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones. Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carla. Muchas gracias. ¿Y tú? Bien, muy contenta de tener otro espacio donde estaremos platicando de cómo vivimos el cambio y cómo nos vivimos en estos tiempos que son inciertos, ¿no? Y para eso, pues una vez más con nosotros, y como siempre, ya prácticamente este podcast es su casa, pues Carlos Rodríguez Conveler. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, Carlos, bienvenido. Encantado de estar con ustedes de nuevo. Felices de tu presencia aquí en este espacio que es Cafeína para mi negocio. Pues comencemos. Carlos, por ahí hemos estado platicando tú y yo, y lo compartimos con un grupo, cómo hay que gestionar este tiempo de cambio y que al cambio, que es un tema que ya es viejo, que yo lo recuerdo desde hace 20, 25 años, que era este tema de la gestión del cambio, ¿no? Y ahora se le agrega este adjetivo de incierto, porque pareciera que no está claro los próximos eventos o las próximas decisiones o los próximos sucesos que vengan en una organización o en un gobierno o en un país, ¿no? Y lo hemos estado viviendo en los últimos tiempos. Entonces me parece que es una habilidad poder gestionar el cambio y gestionar también la incertidumbre que todo micro o pequeño empresario debiera tener. Sí, correcto, es muy importante el tema. Es cómo estamos viendo el entorno, y un entorno lleno de incertidumbre, con escenarios futuros muy complicados. Déjenme decirles de otra manera, no complicados, complejos. Claro. Complejos. ¿Y cómo hacemos los directores, los gerentes, los miembros de una organización, cómo hacen para buscar la visión de futuro? Y creo que parte de primero darnos cuenta que este cambio y esta complejidad está presente y que tenemos que lidiar con ello. Es muy cierto. Y más allá, esta complejidad, estos cambios ya estaban. Lo que hizo la pandemia fue ponernos de relieve que no los habíamos hecho. Lo que no veíamos, ¿no? Sí, lo que no veíamos algo. ¿Te acuerdas que venía esto para acá? Ah, bueno, ya está aquí, ¿no? Ya está. Miren, a mí me gusta mucho una frase de Elijah Goldratt. Goldratt fue el creador de la teoría de restricciones, muy interesante, porque es la visión de un físico orientado a asesorar empresas. Entonces es un científico. Él tiene una frase que a mí me gusta mucho. Esa frase dice: las instituciones son diseñadas, organizadas y dirigidas consciente o inconscientemente de una manera tal que generan los resultados que obtienen. Sean los que sean. Sean los que sean. Claro, buenos o malos. Si yo le quito lo de consciente o inconscientemente, la frase no tiene demasiado chiste. Claro. Es muy obvia. Sí. Pero si le metemos lo de consciente o inconscientemente, la frase se enriquece brutal. Porque hasta cuando no estás haciendo algo, estás haciendo algo al no hacerlo. Así es. Entonces, él aboga por pasar de decisiones y acciones inconscientes a un nivel más consciente. ¿Dónde andamos? Miren, pasamos de una primera revolución industrial en donde lo que nos movía a esa revolución era el carbón, la máquina de vapor. Eso fue por allá de 1782. Brinquemos a la segunda revolución industrial y lo que cambia es la energía que la mueve. Ya no fue el carbón, fue la electricidad y el petróleo. Pero bajo un concepto muy similar en el tema de transformación. Por supuesto. Y en donde lo que sí privilegiaba eran los activos tangibles. Sí. Cambiemos a una tercera revolución que ya es post-industrial.
donde lo que predomina es el talento, la ciencia y la tecnología. No lo ves y no lo tocas. No lo ves y no lo tocas. Son los activos intangibles. La investigación, la ciencia, la tecnología fue la energía que impulsó todo esto. Y llegamos a una cuarta revolución postindustrial. A través de la tecnología, los dispositivos móviles, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el aprendizaje de las máquinas, la robótica, y síganle, todo lo que implica digitalización. ¿Qué es lo que mueve? ¿Cuál es la energía que mueve esto? Los datos. Los datos. Fíjense cómo entonces hemos pasado de aquellas fábricas del siglo pasado, del siglo antepasado, a las empresas ahora tecnológicas, etc. ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Que no podemos gestionar las empresas como si estuviéramos en la era industrial. Claro. Y suena bastante obvio, pero no sé si lo estamos interiorizando realmente en nuestras acciones como empresarios. Y vamos a ver cuáles son los cambios que se van perfilando. Claro. Y qué papel tenemos que jugar como directores, como consultores, como miembros de una organización. Porque igual podemos incrementar la capacidad de la organización para cambiar o la podemos obstaculizar, la podemos disminuir. El principal reto se llama disrupción. Disrupción. De lo cual no todos están acostumbrados, pero lo viven. Pero lo viven. Exacto. Todos vivimos la disrupción de la tecnología. Son olas tremendas que han provocado un tsunami digital. Ni nos damos cuenta. No, y aparte se siente un poco como, ahorita que decías las olas, como esta imagen de la playa donde te está cayendo la ola y apenas te estás levantando y cae otra, ¿no? ¿Y cómo avanzamos en medio de esas olas? Aprovechamos las olas, nos subimos a las olas, las pasamos por abajo. Debajo, claro. ¿Qué hacemos con esas olas, no? Andrew Chagoyen, un director de una empresa de consultoría holandesa, dice: si su empresa no es la disruptora, es un claro signo de que está cerca de ser disruptida. Claro, si no vas siendo la que hace la disrupción, pues otros te la van a hacer a ti. Es decir, otros están haciendo las olas. Exactamente. Y las olas te van a llegar. Te van a revolcar. Te van a revolcar. Y vaya que son revolcar. Hay un ejercicio que siempre les pido a los empresarios que hagan. Y les digo, ¿cuántos años quieren que dure su empresa? Y el último fue muy lindo. Todos dijeron que más de 20 y empezaste a contar, ¿sí o no? Lo que hago usualmente es empezar a contar por años. Y les digo 1, 2, 3. He hecho este ejercicio durante muchos años. Ya muchos años. Nadie me ha parado a los 20 años. Si no quieren que dure más de 20 años. Y entonces les pregunto, ¿y si quieren que dure 20 años, se dan cuenta de que esta empresa no va a ser la misma? Va a ser radicalmente distinta. ¿Te recuerdas que alguna vez hasta metimos a los nietos, no? Porque decíamos, a ver, ahorita, claro, ¿cuántos años tiene la empresa? Ya tiene 10. Bueno, y 10, y está aquí el papá, y está la mamá, y están ya unos hijos. Pero en 20 más, pues vendrán los nietos. Y la pregunta que siempre les has hecho es, ¿y cómo se imaginan que esté esa empresa para cuando vengan los nietos? Por supuesto, claro. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es la energía que va generando todo esto? Es el cambio en el comportamiento de las personas. Y por supuesto, el cambio en el comportamiento de los consumidores. Fíjense, si hablamos de ese tsunami digital, entonces estamos hablando de cambios tecnológicos muy acelerados, muy fuertes. Las personas absorbemos rápidamente esos cambios tecnológicos. Véanlo con el home office. No nos quedó de otra. No nos quedó de otra, pero muy rápido absorbimos todos. Ya, teníamos que aprender a entrar a las plataformas. De un día a otro prácticamente. Sí, claro. De un día a otro. Déjenme decirles, yo nunca me había metido en una plataforma. Nunca. Y de repente me dijeron, mañana entras en una plataforma.
Yo dije, ¿cómo? ¿A una plataforma? Primero explícame qué es una plataforma. Pero muy rápido. Lo aprendemos y rápido cambiamos nuestro comportamiento. Por supuesto, hay un gap, hay una brecha entre tecnología, entre el avance tecnológico y nuestro comportamiento como personas. Pero después de eso, hay otra brecha más grande entre el comportamiento de las personas y el comportamiento de las organizaciones. Porque la persona se transforma casi, y si bien existe este gap, al ritmo del contexto y del entorno, el cómo está cambiando. Sí. Pero ¿qué tan rápido nos podemos transformar como organizaciones a ello? Cuando hablamos de organizaciones, digamos, entre pequeñas y medianas, a veces es un poquito más flexible el cambio. Pero si hablamos en empresas grandes, es muy complicado, muy fuerte. Ahí es donde yo vuelvo a traer aquello del pensamiento sistémico, de ver el todo. ¿Sí? Cambiamos en el todo, ¿no es cierto? Sí. Cambiamos en el todo. No cambiamos solo en hacer home office. No, cambiamos en muchas cosas de nuestra conducta, de nuestro comportamiento. Ahora tenías que esperar tu súper en la puerta, no podías ir al mercado. Así es. Tenías que comprar por también una plataforma, el súper. Sí, y pagarlo también así. Y antes a lo mejor no me gustaba poner la tarjeta para pagar, me daba miedo. Y hasta ahorita quizá te preguntas por qué no lo había hecho antes, ¿no? Me estaba perdiendo de un chorro de cosas divertidas. El asunto está en que se van formando gaps, ¿se fijan? Brechas entre la tecnología y las personas, el comportamiento de las personas, entre el comportamiento de las personas y las organizaciones. Finalmente, el comportamiento de las organizaciones y el comportamiento de los gobiernos. Uy. ¿Y cómo cerramos esas brechas para ir todos de la mano? Y aparte, ¿quién va jalando a quién, no? Exacto. Y quien jala, no nos damos cuenta, quien jala es la ciencia y la tecnología, con los grandes cambios que genera. Y cada vez los cambios son más fuertes y más rápidos. Claro. Y hay que adaptarnos a ellos. Y acabas de decir un punto clave que sí hemos mencionado y a lo mejor ahorita gráficamente podemos visualizarlo. Si la tecnología va a hacer que cambien las personas entendamos que están y son nuestros consumidores, esto implica que nosotros cambiemos, pues nos podemos perfectamente brincar un paso y estar visualizando los cambios en la tecnología, en el entorno, para poder, de cierta manera, adelantarnos a los cambios en nuestros consumidores. Por supuesto. Este entender el cambio en los hábitos, en las preferencias de los consumidores es fundamental. Fíjense. Ponemos Netflix y dijimos, Netflix ya desplazó a Blockbuster. No es verdad. Netflix no desplazó a Blockbuster. Uber o Didi no desplazaron a los taxis. Spotify no desplaza a la industria musical. Amazon no desplaza a otros minoristas. Airbnb no desplaza a los hoteles. Blockbusters, los taxis tradicionales, los minoristas tradicionales, la industria musical y los hoteles no se centraron en los cambios, en las preferencias y en los comportamientos de los consumidores. Y que eso representa una oportunidad para que alguien con un nuevo modelo de negocio se centrara en ellos. Por supuesto. Claro. Eso fue lo que sucedió. Pero no es porque el otro dijera, ay, ahorita le voy a pegar a los hoteles. No, nada más leyó nuevos comportamientos y preferencias en los consumidores. Y encontró nuevas maneras de llegar a ellos. Y que ahorita a través de la tecnología. Claro, como si bien lo mencionas, Carlos, y me parece clave cuando damos ejemplos de ciertas empresas. Ok, hablamos del contraste entre Uber y los taxistas, ¿no? O el tema de los taxis. Pero también Uber como empresa con este chip y este cambio de mentalidad donde tenemos que estar adoptando esa posibilidad de transformación constante, también demostró en sus posibilidades cuando nacen las plataformas de servicio a domicilio para llevar comida a domicilio, e inmediatamente se adaptó para ser un referente cuando no fue el primero que sacó esta plataforma. Es correcto, muy cierto. Una gran pregunta
es ahora cómo operamos los negocios. ¿Desde dónde los operamos? Desde las oficinas, de los almacenes, las tiendas, o desde el celular. ¿Desde dónde operamos? Y en ese dónde operamos, nos empezamos a preguntar. Y nuestra área de ventas, nuestra área comercial, ¿está vendiendo de acuerdo a lo que le demanda la era digital? ¿O andan en los modelos comerciales anteriores? Claro. Y síganle. Producción. ¿Está operando para vender digitalmente? Es más, producción vende. Porque ahí es donde yo me he encontrado que muchos dicen, no, yo nada más produzco. Claro. Yo no vendo. Pero si no está el producto, ¿cómo va a ir al cliente? Y si no es un producto vendible, ¿para qué? Claro. Exacto. Entonces de repente yo me he encontrado grupos donde el gerente de producción dice, no, pues sí, también vendo. Pero vamos alejándonos de la parte de ventas, que es muy claro, el gerente de ventas vende, pero el gerente de producción ya no lo entiende tanto. Vámonos alejando un poquito y vámonos hacia la parte de almacenes. Y la pregunta es, ¿almacén vende? El otro día, en una empresa, la gerente del almacén decía, no, Carlos, yo no vendo. No estoy de acuerdo en que vendo. Ahí está una parte muy importante en la que los directores tienen que ayudarles a los responsables de las áreas funcionales a entender que sí venden. Síganle avanzando, síganse alejando y váyanse a la parte administrativa. Fíjense en esto, me tocó observar. Un director llamó a su gerente administrativo y le dijo, te voy a asignar un bono que va en función del logro de las ventas totales anuales de la organización, las ventas cobradas de la organización. No, ¿yo por qué? Me iban a dar el bono. Y decía que no. No, ¿yo por qué? Si yo no vendo. Claro. No lo entendía. Fíjense la importancia de esto. Estamos pasando de las descripciones de funciones a las responsabilidades. Por supuesto que ese gerente administrativo, todo lo que hace es para facilitar las ventas. Claro. Si no le pagan los proveedores, no nos dan la mercancía. Y volvemos a este pensamiento sistémico y cómo estoy aportando a la propuesta de valor. Claro, Sí. del modelo de negocio. Porque si no, no tendría sentido que yo esté ahí. Por supuesto. Exacto. El asunto está en que en el enfoque anterior de organización, donde dividíamos mucho las áreas, esto se va dificultando de entender. Pero los podemos ayudar mucho y los directores pueden ayudar mucho a decir, ¿y de qué te sientes verdaderamente responsable? La pregunta es, ¿de qué te sientes verdaderamente responsable? Y ayudarlos a que se sientan más responsables de la rentabilidad de la empresa, del flujo de efectivo de la empresa, de la responsabilidad social de la empresa, del cuidado ambiental, porque en eso somos responsables todos. Claro. Implicaciones de todo esto. Veo que el cambio en las organizaciones va a que cada vez se vuelvan más exigentes. Pero eso respondería también a que hay clientes que ya son más exigentes. Por supuesto. Y habría que responder. Por supuesto, Carla, tienes toda la razón. Los clientes son más exigentes. Y eso nos hace que cambiemos mucho de la lógica en la que manejamos también los recursos humanos. Que ese puede ser el principal reto porque estamos acostumbrados a tener ciertas formas hasta de control, lo voy a decir de esta manera. O incluso de remuneración. Y de concebir a la persona. Claro. Porque en función de lo que yo concibo a la persona, yo le remunero. Claro que sí. Pero no solo eso,
sino cómo veo el negocio. Fíjense muy bien. Estamos haciendo un cambio muy fuerte en varias empresas, y ahí va el tip, la recomendación, para que lo revisen nuestros escuchas. ¿Cómo están pagando en su organización? ¿Cómo están remunerando? ¿Todo va a sueldos fijos? ¿O están incursionando en remuneraciones variables? Y me dirán, no, a mis vendedores yo les doy una cantidad y después ya lo otro son comisiones, etc. ¿Y por qué a los demás no? Si también venden. Ojo con esto. Fíjense, si yo pongo todo lo que estoy remunerando en lo fijo, eso nos deja gastos fijos. Crecen nuestros gastos fijos. Y otra pandemia. Sí, porque crece el riesgo, crece la inflexibilidad. Así es. En cambio, si empezamos a ver de otra manera nuestras organizaciones, a verlas en cambio constante, podemos decir, y si vamos pasando de tener todas nuestras remuneraciones fijas a un modelo en donde haya una parte de remuneración fija y otra parte, quizás la más importante, de remuneración variable. Y eso lo ligamos con las responsabilidades, con indicadores clave de desempeño vinculadas no a funciones, sino a responsabilidades. A mí me parece que todo esto que estamos hablando nos deja la sensación de que necesitamos otro abordaje para diseñar, organizar y dirigir a las empresas. Carlos, me alegra mucho que termines con esta frase. Quiero de esta manera invitar a las personas que nos escuchan a que podamos ser capaces de ver distinto y de estar abiertos a los cambios y podernos adaptar a ellos. Creo que hablaste de disrupción y la disrupción pues llegó a quedarse y es parte del cambio constante y continuo. Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Rafa. Encantado de estar con ustedes de nuevo. El placer es todo nuestro. Muchas gracias a todos los que nos escuchan el día de hoy. Busquen y escúchenos también en nuestros otros episodios. Seguramente encontrarán información muy valiosa que pueden enriquecer todo lo que escuchamos el día de hoy. Nos escuchamos en otro espacio y en otro episodio de esto que fue Cafeína para mi negocio. Hasta luego. La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx.